Amén, amén, amén. Feliz noche. Dios le bendiga. Dios le bendiga la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sea con ustedes, también con los que nos sintonizan a través de la plataforma. Dios le bendiga en gran manera a todos ustedes. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a, como ya es habitual, hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. Lo último que se comentó fue acerca de los sentimientos y las emociones. Estuvimos conversando de qué son los sentimientos, qué son las emociones. A pesar de que ambas son sensaciones que nosotros experimentamos, son diferentes, porque las emociones son sensaciones ocasionadas por el momento, por el ahora, ya sea algo que escucho, ya sea algo que me pasa, o ya sea cualquier cosa que acontezca en el preciso momento, aunque sea muchas veces hasta un pensamiento. Esto activa una sensación momentánea, la cual se llama emoción. La emoción no es algo que yo evito sentir, es más bien lo que el momento provoca a que yo sienta. Entonces, como la emoción es algo que es provocado por el momento, quiere decir que lo que yo siento es algo totalmente provocado. No fue algo que yo elegí sentir. A diferencia de lo que son los sentimientos, que es un acto voluntario de permanecer en un estado consciente de lo que yo quiero. Y, por ejemplo, aquí podemos mencionar sentimientos como el amor, sentimientos como la paz. Todo lo que tenga estado de permanencia en nosotros resulta ser un sentimiento. Por ejemplo, si yo no siento o no quisiera que me amen a veces, si yo quiero que me amen siempre, entonces esto es un sentimiento, tiene estado de permanencia. Si yo me quiero sentir en paz siempre y no a veces, entonces esto es un estado de permanencia. Ahora, yo preguntaría, ¿quisiera sentirme enojado todo el tiempo? Si la pregunta es no, entonces eso corresponde a lo que son las emociones. Hay que tener bien en claro esto, porque nosotros sentimos ambas. Sin embargo, hay una de ellas que es fiable y otra no tanto. Como las emociones son provocadas por el momento, estas no son del todo confiables porque no necesariamente lo que el momento me provoque es para mi bien. Por ejemplo, se puede dar el caso de que alguien me irrite, de que alguien genere cierto estado de incomodidad y esa emoción hace o me provoca que yo no quiera saber de esa persona, que yo le diga palabras hirientes, que yo le insulte y en muchos de los casos que hasta que yo le agreda. No es algo que quise hacer, es algo que simplemente reaccioné por lo que el momento provocó en mí. Yo soy un ser que actúa en base a lo que siente, pero no todo lo que siento es correcto. Lo que yo siento que es correcto es porque yo elegí de una manera consciente permanecer y sentir esto. Por ejemplo, si usted no siente trabajar, usted no va a trabajar. Si usted no siente hablar con una persona, no lo va a hacer. Somos personas que actuamos en base a lo que sentimos. Sin embargo, no todo lo que yo puedo percibir en mí produce un bienestar para mí. Cuando lo que yo siento tiene un estado de permanencia, dígase, es algo que siempre quiero sentir, entonces esto es un sentimiento. Y los sentimientos se eligen. Elegimos amar, elegimos la paz, elegimos la bondad, elegimos la alegría. Esto es algo que se elige. Las emociones no se eligen. Las emociones son provocadas, porque tú no puedes decir ahora mismo, bueno, voluntariamente me voy a sentir triste. No, para tú sentirte triste tiene que ser provocado por algo, ya sea un pensamiento, ya sea una conversación o algún acontecimiento. Las cosas negativas tú no eliges sentirlas, son provocadas a que tú las sientas. A diferencia de los sentimientos, tú en cualquier momento de tu vida, aún sea turbio, sea conflictivo, tú puedes elegir la paz. Tú puedes elegir amar a la persona que quizá te está agrediendo o te está maltratando. Tú puedes elegir la alegría en medio de la tristeza. Entonces, es importante establecer esta diferencia en lo que son los sentimientos y lo que son las emociones. Las emociones, que en su gran mayoría de los casos nos regimos por ellas.
Nosotros somos personas que no hemos aprendido a ejercer este poder maravilloso que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Mayormente nosotros no tomamos decisiones, sino que nos dejamos arrastrar por lo que el momento provoca en nosotros. Y nos engañamos creyendo que eso fue una decisión. No. Si lo que te hizo actuar no hubiese pasado, entonces tú no hubieses actuado de dicha manera. Y es sumamente importante tener esto en cuenta, porque en la gran mayoría de los casos nosotros siempre actuamos en base a las emociones. ¿Y qué son las emociones? Son situaciones que provocan en nosotros un actuar. De repente usted está bien, usted está tranquilo y recibe una mala noticia. Ya esa mala noticia te aparta de tu estado de tranquilidad o de tu bienestar o de la paz que tú tenías. De repente tú estás bien y te llega un pensamiento. Este pensamiento pues te exalta, este pensamiento te desespera, este pensamiento provoca de que esa tranquilidad o esa paz o esa alegría que tú sentías se esfume. Entonces, cuando nosotros somos dados a actuar en base a las emociones, somos personas inestables, que no tenemos una definición de lo que sentimos, porque más bien somos personas que simple y meramente nos dejamos provocar por lo que el momento causa en nosotros. Entonces, eso me hace ser y me convierte a mí en una persona totalmente inestable. ¿De qué? De que, bueno, en algún momento yo puedo sentirme bien, pero viene y pasa otro momento y me siento mal. Entonces yo no tengo control ni cuándo puedo sentirme bien, ni tampoco tengo control cuándo me puedo sentir mal. Entonces, esto me hace una persona inestable. Y cuando digo inestable, es que nosotros tenemos la facultad dada por Dios de permanecer en paz, en gozo y en amor, no importa la situación que nos acontezca. Por ejemplo, nosotros amamos, por lo general, que es un concepto muy raro de amor que solemos tener. Nosotros amamos a quienes nos caen bien. Eso no es amor, eso es simplemente empatía. Porque a la hora de que esa persona que tú sientes amar o sientes querer algo, tú vas a sentir todo lo contrario a esa persona y es muy posiblemente que hasta te alejes. El amor, el amor te hace permanecer a pesar de que la persona te trate de una manera quizá no agradable o no como tú esperas. Esto lo refleja Jesús cuando dice, ¿oísteis que fue dicho? Porque esto se convirtió en un dicho, no era algo que mandaba la escritura. Ustedes escucharon que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús corrige esta versión y dice, pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por quienes les persiguen, bendice a quienes procuren su mal. Dice, porque si ustedes no hacen esto, ¿qué entonces diferencia tienen ustedes con las personas que no conocen a Dios? Y la palabra bien clara establece de que el que permanece en Dios permanece en amor y Dios en él, porque Dios es amor. Entonces, una persona que no tiene Dios no puede permanecer en el amor porque Dios es quien infunde ese amor en la persona. Entonces, no le podemos llamar verdaderamente amor porque tú quieres a alguien que todo marcha bien con esa persona. A la hora de que esa persona te hace algo que no te agrade o te trata de una manera diferente a como tú esperas, ya en ese momento tú no estás sintiendo amor. Tú lo que estás deseando muchas cosas en contra de esa persona. Entonces, es importante que nosotros podamos distinguir y tener el discernimiento de cuándo yo estoy experimentando una emoción a cuándo estoy experimentando un sentimiento. Y es sencillo de identificarlo. Todo aquello que yo no elijo sentir y permanecer en ello, entonces eso es una emoción. Me explico. Hoy yo me levanto, es un ejemplo, hoy nos levantamos y bueno, yo quiero estar tranquilo todo el día. Sabemos que en nuestro día a día siempre pasan cosas, mucha gente nos provoca, la imprudencia en la calle, en fin, personas sin educación. Estamos expuestos, ¿verdad? A otro tipo de comportamiento, de educación. Pero nosotros decimos, hoy yo quiero permanecer en paz a pesar de todas las cosas. Estás eligiendo lo que es un sentimiento, que es un estado de permanencia. Bueno, yo hoy quiero mantenerme en paz. Estoy consciente de que me van a provocar, de que van a hacer muchísimas cosas, pero hoy yo elijo la paz. Esto es un sentimiento. Pero si en esa
declaración que yo hago, pues resulta que soy provocado. ¡Ah! Entonces, reacciono en base a dicha provocación. Entonces yo estoy haciendo de lado lo que yo elegí sentir a actuar en base a la provocación que tengo. Y repito lo que dije, cuando nosotros actuamos en base a las emociones, nos volvemos personas inestables y a su vez nos volvemos marionetas del momento. Y eso es algo muy peligroso, porque cuando nos hacemos marionetas del momento, quiere decir que el momento es quien toma las decisiones por nosotros, no nosotros. Fíjate qué grado caemos de que nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones, porque se la otorgamos a las emociones y las emociones son reacciones que nosotros experimentamos y en su gran mayoría de los casos actuamos en base a estas. Quiere decir que si a mí me llega una emoción, sea cual sea, yo voy a reaccionar en base a dicha emoción. Y es muy probable que esta emoción no sea buena. Entonces, esto de entender que si esta emoción no es buena, entonces resulta ser todo lo contrario. La gran mayoría, me atrevo a esperar una cifra de un 98%, la gran mayoría de las cosas de las cuales nos arrepentimos en la vida fue porque actuamos en base a las emociones. El momento te hizo sentir que eso era correcto, que eso era agradable, que tú podías hacerlo así. Pero no fue algo que tú decidiste, no fue algo que tú premeditaste, fue algo únicamente que tú reaccionaste a esto. Y como simplemente reaccionaste, no mires consecuencias, no mires reacciones. Y cuando actuamos únicamente en base a lo que el momento me hace sentir, entonces me vuelvo una persona que no es consciente de lo que hace. Por eso podemos ver y hemos escuchado en muchas noticias personas que lastiman a otros únicamente por un enojo. Personas que tienen conflicto con los demás únicamente porque iban en la vía y uno se le pegó a otro o le rayó el vehículo. Personas que tienen conflicto, que pelean porque viene alguien caminando y sin querer te pisa el pie. Personas que yo vocifero en cuanto cosas se me ocurren porque me pasó cerca. O quizá me irrito y hasta maldigo cuando las cosas no se dan como yo quiero. Y un vivo ejemplo de esto es que siempre lo lógico sería de que si un padre ama a su hijo, lo correcto sería que lo cuide y que lo proteja. Pero hay momentos que el padre se enoja tanto con su hijo que en vez de cuidarlo y protegerlo hace todo lo opuesto. Lo maldice, le dice palabras ofensivas, lo insulta, le hace creer muchas veces que no sirve, muchacho del demonio, en fin, muchísimas cosas. Y esto es producto de las emociones. Entonces Dios nos enseña a nosotros de que debemos estar conscientes de esto, porque nuestro adversario, él se vale de las emociones, porque es sencillo, lo único que tiene que hacer es provocarnos. El único que tiene que hacer es causar un acontecimiento y ya él espera que actuemos, o mejor dicho, reaccionemos en base a dicho acontecimiento. De repente yo estoy normal, pero me llega un pensamiento y ese pensamiento me hace a mí sentir algo. Pero espera, tú no elegiste sentir eso. El pensamiento o la idea provocó a que tú sintieras eso. Entonces, como nosotros somos personas que actuamos en base a lo que sentimos, creemos que lo que la emoción nos hace sentir es verdadero. Falso. Eso es totalmente mentira, porque repito, no es algo que yo haya elegido. Es algo que simplemente sucedió, algún acontecimiento, y ese acontecimiento genera en mí una sensación. Y yo debo de aprender a tener conciencia y discernir, ok,
acontecimiento está provocando que yo me sienta de X manera. Pues si yo razono y me doy cuenta de que esa sensación no es nada favorable para mí, entonces voy a descartar dicha sensación y voy a permanecer, es que son los sentimientos, en lo que quiero realmente sentir todo el tiempo. Esto lo vemos en las Escrituras, en Santiago capítulo 1, versículo 2, cuando la palabra del Señor nos manda a que tengamos por sumo gozo, o sea, que nos sintamos alegres, contentos, cuando nos encontremos en diversas tribulaciones, diversas pruebas. Según la ideología del mundo, esto es imposible, porque la ausencia de conflictos es lo que me genera a mí un bienestar. Entonces, eso es una emoción. Si cuando no está pasando algo, tú te sientes bien, quiere decir que lo que tú estás experimentando es una emoción, no un sentimiento. Porque teniendo en cuenta que los sentimientos son un estado de permanencia y de elección, entonces se supone que pase lo que pase, tú tienes que permanecer ahí. Tienes que permanecer lo que elegiste sentir. Pero si tú eres alguien que te deja llevar por el viento, entonces eres alguien que estás actuando en base a las emociones. Y las emociones no son confiables y son peligrosas. ¿Por qué? Porque por emoción muchos han matado a otros. Por emoción muchas parejas se han destruido. Por emoción muchos han traicionado a sus familiares. Por emoción el mismo Judas vendió a Cristo por causa de dinero. Por emoción, el mismo Pedro, por temor a la muerte, negó a su maestro 3 veces. Y así vemos en toda la Biblia muchísimas personas que actuaron en base a sus emociones, en base a lo que el momento les hace sentir, y no necesariamente lo que yo experimento en el momento me es factible, me es favorable. Entonces, yo debo de tener dominio propio, que la Biblia lo menciona así, que traducido en nuestro tiempo sería autocontrol. Yo tengo la capacidad y la potestad de conocerme y de controlarme, porque mi cuerpo es mío y mis emociones y mis sentimientos también. Nadie más puede controlarla. Pero cuando yo soy alguien que actúa en base a las emociones, entonces soy alguien totalmente manipulable. ¿Por qué digo manipulable? Simplemente hay que provocar una situación para que tú reacciones como yo espero que tú reaccionarás. Y esto es lo que hace nuestro adversario. Nuestro adversario nos estudia y sabe, ok, esto te provoca miedo, sencillo, vamos a hacerte sentir miedo para que tú reacciones en base al miedo y hagas locuras en base a esas emociones que tú estás experimentando. He escuchado muchos casos de personas que han herido y lastimado a otros porque el momento les hizo sentir. Personas que en un momento de riña sacan su pistola, disparan a otro, no pensaron que si hacían eso podían ir a la cárcel. No pensaron que si hacían eso podían arruinar su vida. No, simplemente actuaron en base a lo que el momento o reaccionaron en base a lo que el momento les hizo sentir y así se comportaron. Entonces, hay demasiados ejemplos que podemos ver en nuestro día a día de que las emociones, en su gran mayoría de casos, no nos conducen a nada favorable. Yo de repente ahora mismo estoy normal, yo ahora mismo nosotros estamos tranquilamente, pero escucho algo, me dicen algo, sucede algo, ya ese estado de tranquilidad se va, se fue, se esfuma. Y ya entro en otro estado, ya sea de miedo, de desesperación, de angustia o de ira. Y eso es únicamente porque yo no tuve la conciencia de elegir cómo me quiero sentir. No es el momento quien debe determinar cómo nos sentimos. Yo soy quien tiene la entera potestad dada por Dios de elegir cómo yo decido sentirme en el momento. Y muestra de esto tenemos, obviamente, uno de los mayores ejemplos que tenemos, Cristo. Cristo, a pesar de que estaba siendo torturado, obviamente, para llevar su cruz, no maldijo a nadie, dice la Biblia, no abrió su boca, no ofendió a nadie. Bueno, eso es un ejemplo muy grande, ese es Cristo, perfecto. Hay otro ser humano también que actuó muy similar a Cristo,
llamado Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia. Este caballero le estaba predicando a un grupo de personas y todos ellos decidieron matarle por lapidación, dígase, a pedradas. Y este caballero, en vez de gritar, o en vez de maldecir, y en vez de decirle cuántas cosas se le pudo haber ocurrido en ese momento, lo que dijo fue: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y así pasa con muchas personas en las escrituras, de que no actuaron en base a sus emociones. Otro ejemplo, cuando Abraham, Dios le pide a su hijo, él pudo haber dicho, no lo voy a hacer. Porque a la hora de que Dios le prometió su hijo, el único hijo que tenía, por decirlo así, heredero, porque tenía otro llamado Ismael, pero esa fue su promesa, el hijo que iba a tener con su esposa Sara. Promesa de Dios. Pero pasan los años y Dios le dice, entrégame a tu hijo. Él pudo haber reaccionado en base al miedo y al temor. No lo voy a hacer. Perder a mi hijo, no. Lo único que tengo, no. Y, y no, y entonces, ¿y cómo yo? No, ¿cómo? No, 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 eso no es Dios. El momento, estoy totalmente seguro que le hizo sentir miedo, que le hizo sentir temor, porque a nadie que esté bien de su cabeza coincide de una manera consciente y voluntaria hacerle daño a su propio hijo. Y este caballero, en vez de actuar, reaccionar en base a lo que esta petición pudo haber generado en él, que estoy más que seguro que sí, generó temor y frustración entre tantas cosas. Este caballero eligió la permanencia, el obedecer. Yo elijo obedecer. Yo elijo permanecer en paz y elijo experimentar un sentimiento llamado esperanza, que eso aparece también en la Biblia. Y yo sé que de toda esta cosa que ahora mismo no entiendo ni comprendo, alguna solución tiene Dios para esto. Algo favorable para mí va a salir de esto. Y quizá, repito, pudo haber sentido, ya me atrevo a decirlo, pudo haber sentido temor, angustia, entre tantas cosas que una petición así provoca. Pero él no actuó en base a esto. Él decidió elegir qué sentir, qué sensación permanezca en él. Y eligió la esperanza, eligió la confianza en Dios. Y esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. Otro ejemplo es que el nieto de Abraham, llamado Jacob, eh, ya siendo un adulto, fue a vivir en casa de su tío Labán y allá pues conoció a la mujer que él amó a primera vista, se enamoró de ella, llamada Raquel, y este caballero quería tener a su Raquel. Y el padre le hace un trato, le dice, ok, trabájame 7 años y te la daré como esposa. Perfecto. El hombre deseaba tener a su esposa, trabajó felizmente 7 años. A la hora de casarse, le hacen su boda y todo lo demás. En la mañana, porque para ese tiempo las mujeres se ponían un velo, en la mañana se topa con que no es con Raquel que se casó. Se casó con otra mujer que quizás ni siquiera la conocía, llamada Lea. Y va y se queja con Labán. De acá, yo me casé con Raquel, ¿qué hace Lea en mi cama? Y él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos la cultura de que la hija menor no puede casarse antes que la mayor. Entonces, como tú quieres la menor y nadie ha cortejado a la mayor, entonces primero te tienes que casar con la mayor. Imagínese la rabia que puede haber sentido Jacob, el enojo, la ira, y traducido a estos tiempos fácilmente lo hubiese matado, o lo hubiese hecho cualquier lío. Sin embargo, él respiró y eligió la paciencia, porque su tío le dijo a Labán, bueno, si realmente tú quieres a Raquel, entonces tú vas a tener que trabajar 7 años más por ella. Imagínense, ya no eran 7, ahora son 14.
Imagínense toda la frustración que esto le puede haber generado, estas emociones que este caballero pudo haber sentido. Pero él eligió esperar, eligió creer, eligió el amor. Y si nosotros aprendemos esto a elegir lo que queremos sentir en el momento, no el momento quien decide lo que vamos a sentir. Si nosotros aprendemos a elegir y vemos muchísimos ejemplos de que el momento no determina cómo tú debes de actuar. El momento no tiene la potestad de decirte a ti, actúa en base a la ira, al enojo, a la frustración, a la angustia, a la tristeza, al miedo. No. Nosotros tenemos la entera potestad dada por Dios de elegir cómo podemos actuar, independientemente a lo que el momento cause o quiera provocar en nosotros. Y si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, mis hermanos, no habrá situación o circunstancia que nos haga sentir como no deseamos. Yo puedo experimentar la sensación porque tengo emociones, pero yo puedo elegir no hacerle caso. Hay situaciones en mi vida que me provocan a la ira, entonces yo debo elegir permanecer en paciencia. Habrán situaciones que provocarán desespero en mi vida porque no sé el porvenir, entonces yo elijo la esperanza. Habrán situaciones donde me harán sentir de que nada en esta vida vale la pena, de que las personas son malvadas, de que la gente lo único que procura es tu mal, te engaña, te insulta, entonces yo elijo permanecer en el amor. Y esto es lo que Jesús dice en Mateo 24, cuando menciona, y por haberse incrementado la maldad, el amor de mucha gente se enfriará, pero el que persevere, permanencia hasta el fin, este será salvo. ¿Y que permanecer en quién? En el amor. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dejó que su amor se apagara por la emoción de la maldad que provocaban las otras personas. Y me parece escucharlo hoy en día en muchas personas que han dicho, yo era buena persona, yo ayudaba mucho, pero a mí me hicieron esto y aquello y no, uno no puede ayudar a nadie, no se puede confiar en nadie, no se le puede tender la mano a nadie. Y todo esto por algo que le pasó. No fue su elección actuar así, fue el momento te hizo sentir esto. Y como tú eres una persona que actúas en base a la sensación que experimentas, entonces tú entiendes de que esa es la manera correcta. Cuando resulta que lo que tú experimentaste fue una emoción, no es algo que permanece en ti, es algo que fuiste provocado a sentir. Es una sensación que es externa a ti y el momento, el acontecimiento, las palabras, la idea te hacen sentir esto, provocan esta sensación en ti. No es algo voluntario. Imagínense un caso hipotético que Jesús hubiese dejado llevar de sus emociones. No hubiésemos tenido la salvación que Él ofrece. Porque Él debió ser alguien sin mancha y sin pecado. Imagínense que Jesús hubiese reaccionado en base a lo que el momento le hacía sentir. ¿Qué es lo que le hacía sentir el momento? Bueno, dolor, traición, que su mismo amigo lo vendió por dinero, que todos sus discípulos lo negaron, lo dejaron solo, que su mismo pueblo formó una turba para que lo mataran, que su mismo pueblo al cual él vino, gritaban todos a una, crucifícalo. Yo estoy más que seguro que si Jesús hubiese actuado en base a las emociones, hoy en día no estuviéramos aquí. Pero Jesús eligió la capacidad que todos tenemos. Elegía. Jesús eligió qué es lo que quiere sentir. Jesús eligió permanecer en lo que sentía. Jesús amó a la humanidad y permaneció en ese amor hasta el final. Jesús es el príncipe de paz y permaneció en esa paz hasta el final.
Entonces, nosotros debemos de aprender, mis amados, a decidir en base a qué queremos actuar. En base a las emociones, siendo títere del momento, o en base a mis sentimientos cuando yo elijo permanecer en ellos. Provocaciones tendremos de más, porque nosotros no podemos controlar las acciones de las demás personas. No podemos. Pero sí yo puedo decidir qué quiero sentir, aunque las acciones de los demás provoquen algo en mí. Hay personas que les gusta provocar a otros, y hay muchos que sucumben a esta provocación y hay otros que no. Y así nos pasa con la vida. Hay muchas cosas que nos provocan a sentir ira, rabia, enojo, tristeza, miedo. Pero yo tengo la facultad dada por Dios y la libertad de elección y yo puedo elegir no sentirme así. Es que cada vez que me pasa esto yo me siento así. Tú puedes elegir no sentirte así. Porque el momento no es quien decide por ti. Tú decides cómo quieres actuar en el momento. Y si eres alguien que actúas en base a lo que el momento te hace sentir, entonces tú eres un títere del momento. Tú eres alguien totalmente manipulable. ¿Por qué digo manipulable? Sencillo. Yo quiero que tú reacciones de una manera, solamente hay que provocar la situación. Yo quiero que tú actúes de una manera, solamente te tengo que dar la idea. Yo quiero que tú reacciones de una manera, solamente tengo que provocar el momento. Y yo sé que tú vas a actuar así. Porque si el momento te hace sentir airado, ya yo sé que tú vas a actuar conforme a la ira. Si el momento te da temor, ya yo sé que tú vas a actuar conforme al temor. Si el momento lo que te da es desesperación, ya yo sé que tú te vas a desesperar. Si el momento lo que provoca en ti frustración, ya yo sé cómo tú vas a actuar. Simplemente hay que ocasionar el momento. Simplemente tengo que decidir aquí, allá, cuándo y el cómo. Listo. Ya yo espero pacientemente cómo tú vas a actuar. Y esto es lo que hace nuestro enemigo a nosotros. Por eso a muchas personas se les dificulta avanzar en Cristo porque no se da cuenta de que nuestro adversario utiliza nuestras emociones. Porque repito, emoción es todo lo que tú experimentas provocado por un acontecimiento. Si no es algo que permanece en ti, entonces no es un sentimiento, el cual tú tienes la entera facultad de elegir lo que quieres sentir y permanecer en ello. Entonces nosotros podemos fácilmente hacer una autoevaluación. ¿Qué yo quiero sentir? ¿Qué es realmente lo que yo quiero experimentar? ¿Cuál es el sentimiento por el cual yo me quiero regir? Automáticamente usted lo identifica y ya usted sabe que tiene que permanecer en él. Fuera de ahí, no experimenta esa emoción. ¿Cuál es el gran problema de la emoción? Lo repito una vez más. Cuando nosotros actuamos en base a la emoción, no estamos conscientes de la consecuencia que van a provocar nuestras acciones por actuar en base a las emociones. Una emoción a mí me hace sentir miedo. Usted sabe lo que yo puedo hacer por el miedo. Por el miedo yo puedo quitarme la vida, por miedo yo puedo hacerle daño a alguien más, por miedo yo puedo cometer cualquier locura, por el miedo yo puedo hacer todo, pero que estoy más que seguro que no me va a generar un bien. Lo mismo con el enojo. Si alguien me hace experimentar enojo, júrese o téngalo por seguro, porque no se puede jugar, pero téngalo por seguro que lo que usted va a experimentar o lo que usted va a reaccionar en base a la ira, no lo va a llevar a nada bueno. Por eso digo que en su 98% de fracasos y arrepentimientos que tenemos en la vida es únicamente porque nos llevamos del momento, nos llevamos de las emociones. Estoy molesto, te digo lo que siento, no, te digo lo que el momento me hizo sentir, esto no fue algo que yo elegí, ni siquiera lo pensé, simplemente que el momento provocó eso en mí
Y como yo no sé distinguir entre sentimientos y emociones, creo que es un sentimiento, me llevo de lo que siento y así lo expreso. No. Y sin darme cuenta, fácilmente puedo decir palabras siguientes, palabras que le hacen daño a los demás. Y en su gran mayoría de los casos, me afectan a mí. Imagínense, yo he conocido casos de personas que ayudan a los demás, personas que tienen una bonita relación con otros y la destruyen por un enojo, la destruyen por una palabra descompuesta, la destruyen por una infidelidad. Y si tú le preguntas, no, es que yo no quería decírselo, no, no, es que no era eso lo que yo quería decir, o no, yo no quería traicionarle, yo no quería hacer eso. Entonces la pregunta es, si no quería, ¿por qué lo hiciste? Si no estaba en ti hacerlo, ¿qué pasó que lo hiciste? Porque no puedes decir que eres inocente, lo hiciste. ¿Y qué pasó entonces? Ah, como no fue tu decisión, más bien fue tu reacción, por eso sientes que no querías hacerlo. Porque si nosotros midiéramos la consecuencia de cada una de las cosas que pretendemos hacer, entonces tuviéramos más cuidado y el margen de error sería bastante reducido. Sin embargo, si no tenemos esto bien claro, entonces vamos a actuar de manera irracional, provocando situaciones de las cuales nos vamos a lamentar. Nos vamos a lamentar por lo que dijimos, nos vamos a lamentar por lo que provocamos en otra persona. Bueno, es que me provocó primero. Sí, pero tú pudiste cortarlo ahí al decidir no reaccionar como otra persona. Voy a tomar un ejemplo del mundo. Cuando digo del mundo me refiero a quienes no están con Dios. He escuchado mujeres que se molestan porque su pareja les es infiel, pero ella, en venganza, deciden ser infiel también a su pareja. Y así están amados. Fíjense qué razonamiento tan raro, y me atrevo a decir que hasta ilógico. Porque si tú entiendes que tu pareja lo hizo mal, haciendo lo mismo, tú te estás poniendo en esa misma categoría. ¿Qué justificación tendrías? Lo correcto sería, usted lo hizo mal, entonces lo correcto es que se vea que tú lo hiciste mal. ¿Cómo? Toma una decisión de manera consciente en base a lo que tú hiciste. Hay dos decisiones, te puedo perdonar y poner medidas, o en su defecto no te considero lo suficientemente capaz de valorar el valor que tiene la persona, por ende me sé. Proponerse igual a esa persona no le da ningún prestigio, al contrario. Sin embargo, ese es el razonamiento de muchas personas porque actúan en base no a sus sentimientos, sino a sus emociones. La emoción de la traición le hizo sentir que la venganza era la mejor manera, y la mejor manera de vengarse es hacerlo lo mismo. Créeme que la mejor venganza es tú demostrarle a la persona que tú no eres como es el otro. Que si el otro falló, tú no tienes por qué fallar. Esa es la mejor venganza. Es el mayor acto de justicia, por decirlo así, que podemos hacer referente a otra persona. Entonces es importante y fundamental, mis amados, tener en cuenta esto, sentimientos y emociones. Y la misma escritura y el mismo mundo está lleno de este ejemplo. Todas aquellas personas que se han equivocado, o usted mismo que se ha equivocado, visualícelo que ha sido producto a sus emociones. Lo que hizo, lo que dijo, lo que me provocó, lo que me causó. Si usted quita esas variantes, usted no hubiese actuado así. Entonces lo que usted hizo fue actuar en base a una emoción. Es que si no hubiese pasado esto, entonces fíjate, actuaste en base a la emoción. Porque se supone que si yo tengo la capacidad de elegir, mi elección está con
o sin el acontecimiento. Bueno, quizá te es fácil decirlo. Es fácil decirlo y se puede aplicar. Lo único que necesitamos para aplicar esto es aprender a tener conciencia de nuestras acciones. Porque somos tan dados a actuar en base a las emociones que nos olvidamos de esta realidad, que yo puedo usar la conciencia sobre lo que puedo o no hacer en mi vida. Si yo solo dejo todo a lo que el momento me provoca, entonces me voy a convertir en un ser irracional que no utiliza su conciencia para tomar decisiones. Y aquí donde nacen las decisiones sabias. ¿Cuáles son las decisiones sabias? Cuando yo actúo en base a mis sentimientos, no a mis emociones. Yo elijo qué pensar, yo elijo qué sentir y voy a permanecer en lo que siento. Repito, la Biblia está llena de esto. El mismo Jesús venció todo porque permaneció en lo que sentía. Amó al mundo y así mismo se entregó por ella, por el amor. Y nada lo hizo cambiar de esa idea. Prefirió permanecer en paz a pesar de la tribulación. Nosotros hoy en día la tribulación nos haría desesperarnos, dudar y todo lo demás. Jesús permaneció. Y si el ejemplo de Jesús les parece muy alto, bueno, tenemos muchísimas personas, hombres y mujeres de Dios, que permanecieron en lo que sentían. Personas que arriesgaron sus vidas por lo que sentían. Sentían que muchos merecían recibir el Evangelio y arriesgaron su vida por eso. No importando que estuvieran en prisiones, no importando que fuesen azotados, permanecieron en ello. Muchas mujeres, aún gentiles, decidieron, a pesar de lo que todo ello pudo conllevarles, decidieron seguir a Jesús. Decidieron ofrendarle sus posesiones al ministerio de Cristo, a pesar de todo lo que esto pudo haber ocasionado en sus vidas. No es algo extraordinario elegir. De hecho, es algo que aquellas personas que han experimentado el amor, aquellas personas que verdaderamente han experimentado el amor, usted ha pasado de todo por causa del amor. Has pasado por rechazo, has pasado por ofensas, has pasado por desprecio, has pasado quizá por humillaciones, has pasado por plantes. Y aún así, usted permaneció amando a esa persona. Porque realmente usted la amaba. Y su amor fue tan grande. Usted eligió amar a esa persona. Tan grande fue ese amor, de que ciertamente le afectaba las cosas que pasaban, pero usted elegía seguir amando. Y eso le llevó a permanecer durante mucho tiempo en el amor. Y eso es un vivo ejemplo de que elegir lo que queremos sentir no es imposible. Elegir lo que queremos sentir es factible cuando así decidimos que sea. Nosotros experimentamos estas dos sensaciones. Experimentamos las emociones y experimentamos los sentimientos. Las emociones no son del todo malas, porque hay momentos que acontecen en nuestra vida que provocan bienestar. Una buena noticia, un buen resultado, conocer a una buena persona. Todo esto te genera igualmente una emoción. Pero hay que aprender a controlar las emociones, porque no todas las emociones nos generan un bien. Se da el caso que en su mayoría siempre nos llevan a experimentar cosas que no nos resultan. Estamos hablando de la diferencia de los sentimientos y las emociones. De que nosotros somos personas que solemos actuar en base a las emociones. ¿Y qué son las emociones? Lo que el momento nos hace sentir. No es algo que yo elegí. Esta es una reacción a un acontecimiento. Cuando hay un terremoto en el agua, al cual le llaman maremoto,
Como reacción, eso tiene inundar la costa. Esa es simplemente una reacción de un temblor dentro del agua o hasta un deslizamiento en el agua. Es una reacción. Si usted se cae, la reacción va a ser sentir dolor. Es algo involuntario, pero que usted igualmente lo siente. Así funcionan las emociones. Las emociones no es algo que elegimos sentir, es más bien lo que el momento provoca que yo sienta. Y ahí encajamos todos los sentimientos o todas las sensaciones malas que experimentamos. La ira, el enojo, el miedo, la angustia, la depresión, todo lo que queramos encajar. Todo lo que no tiene estado de permanencia y que nosotros de manera consciente no elijamos, pasa a ser una emoción. ¿Cómo usted se da cuenta de lo que es un sentimiento? Cuando usted identifica que usted quiere experimentar, siempre lo quiere experimentar. Entonces, eso es un sentimiento. Lo que es algo que usted siente ahora y ahorita se le va, eso es una emoción. Y si usted es alguien que actúa en base a las emociones, va a ser una persona inestable. Porque vas a ser alguien que no eliges lo que quieres sentir. Vas a ser alguien que vas a actuar, a reaccionar conforme a cómo el momento te hace sentir. De repente yo estoy tranquilo, estoy normal, por el momento alguien me dijo una palabra descompuesta o pasó una situación que me genera enojo, entonces yo actúo en base al enojo y hago todo lo que el enojo me hace hacer. Decir palabras ofensivas, dar golpes, entre tantas cosas. Lo mismo sucede con una sensación. De repente yo estoy normal y recibo una mala noticia. Esta mala noticia que me genera tristeza, me genera angustia, me genera ansiedad. Estos son emociones. Y las emociones me quitan la capacidad de yo elegir lo que deseo de manera racional. Porque, repito, al ser reacciones y actuamos de una manera involuntaria, quiere decir que no medimos las consecuencias de lo que hacemos basado en las emociones. Y pongo un ejemplo de esto. Judas. Judas nunca midió que su acción iba a llevar a la muerte de su maestro. Si él lo hubiese sabido, no lo hubiese hecho, porque cuando él vio en el peligro que se encontraba su maestro, quiso entonces devolver las monedas de plata. ¿Qué quiere decir eso? Que actuó en base a una emoción. No decidió, no tomó conciencia de lo que quería hacer. Más bien, el momento le hizo sentir algo, el momento le hizo experimentar una sensación y en base al momento él reaccionó. Bueno, déjame venderlo porque tengo esta moneda de plata, todo va a salir bien, yo me quedo con mis monedas y pase lo que tenga que pasar. Para nada negativo para él, porque a la hora de él ver lo que le iban a hacer a su maestro o le estaban haciendo, se arrepintió. No, 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 vamos a darle para atrás al negocio. Yo le devuelvo su moneda de plata y usted me lo deja en libertad. Ya no se puede, lo hecho está. Y así nos pasa en nuestra vida. No es que uno sienta cosas malas para la gente, pero a veces la gente me hace sentir cosas negativas por ello. Eso es una emoción. Es que si tú no me provocaras, yo no actuara así. Eso es una emoción. Es que si tú no me dijeras, yo no. Eso es una emoción. Y cuando actuamos en base a las emociones, repito, no lo hacemos conscientemente. Y a no hacerlo conscientemente nos lleva a actuar de manera irracional. Por ende, lo que solemos hacer cuando nos basamos en las emociones siempre es irracional. Porque si lo pensamos bien, no es lógico que yo actuara así. No es lógico que yo pensara así. No es lógico que yo dijera lo que dije. No es lógico que si yo amo a alguien le haga daño. No es lógico que si yo quiero a alguien le maltrate. No es lógico. ¿Por qué llegamos a hacerlo? Porque no tenemos conciencia de lo que hacemos. Más bien reaccionamos por lo que el momento me hace sentir. Y esto no solamente pasa en cosas
que acontecen. También son pensamientos que en el momento vienen a nuestra vida y nos hace pensar de una manera. Yo estoy normal y de repente me llega la idea de que estoy solo en la vida. De repente me llega la idea de que ya no puedo más. De repente me llega la idea de que todo está perdido. De repente me llega la idea de que mañana me voy a morir. Y ya yo me siento con miedo, me siento tembloroso, me siento frustrado, me siento sin esperanza. No porque yo haya elegido, sino porque un momento, un pensamiento, una palabra me hizo sentir así. Y como repito, somos personas que actuamos en base a lo que sentimos. Como esto es algo, una sensación que yo estoy experimentando, yo creo que es así. Pero si aprendemos, esto es algo fundamental para nuestro bienestar y nuestra salud, tanto emocional como sentimental. Es fundamental establecer la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Es fundamental. Y si usted hace esto, a usted le va a ir de maravilla en la vida. ¿Por qué razón? Porque repito, el casi 100% de nuestros fracasos se deben a nuestras emociones, que actuamos en base a emociones. Yo creí, yo pensé. ¿En base a qué pensaste? Bueno, pensé que todo me iba a ir bien. ¿Por qué pensaste eso? No, lo pensé. O bueno, yo aposté a que todo iba a salir de maravilla. ¿Qué hizo pensar eso? No, que pasó a emoción. No es algo que usted planificó, no es algo que usted decidió, no es algo que usted analizó de manera consciente y está consciente, valga la redundancia, de las consecuencias que puede traer sus decisiones. Fíjese que por lo general nosotros actuamos y no medimos las consecuencias. Entonces, cuando actuamos y no medimos las consecuencias, quiere decir que estamos actuando en base a las emociones. Porque la emoción no me permite pensar. La emoción lo único que me lleva a actuar. La emoción, por ejemplo, si siento ira, lo único que va a llevarme a mí a desahogar mi ira, pero no me deja analizar o razonar de que la manera en cómo quiero desahogar mi ira puede hacer daño. De hecho, me puede hasta buscar un problema. Las emociones no nos deja eso. La emoción me hace pensar de que a veces una sola palabra me puede meter en problemas. La emoción no me lleva a mí a pensar, a que sea consciente del tono y la palabra que uso al referirme a alguien más. La emoción no me lleva a esto, a pensar. Simplemente me lleva a reaccionar. Y como simplemente reacciono, no me doy el tiempo de analizar lo que hago, ni de la consecuencia que tiene lo que hago. Simplemente actúo y listo. Y por eso no vemos mucho problema, mis amados. Por eso tenemos mucho conflicto con la gente. Y por eso, en vez de llevarnos bien con quienes nos rodean, tenemos mucho problema. La gente nos ve como alguien problemático, la gente nos ve como alguien iracundo, la gente nos ve como alguien temeroso, la gente nos ve como alguien inestable. Porque nosotros perseguimos lo que nos hace sentir bien. Yo quiero relacionarme con quien me hace sentir bien. Pero las emociones no siempre me hacen sentir bien. Por ende, ¿qué va a provocar eso? A que la gente se aleje de usted. Si usted es una persona que actúa siempre en base a sus emociones, téngalo por seguro que usted va a experimentar la soledad. La gente no va a querer estar cerca de usted. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, como le digo, las emociones no le va a hacer experimentar nada bueno. Por ende, usted, que no va a experimentar nada bueno, lo lógico, va a experimentar todo lo malo y va a reaccionar en base a esto. Entonces, usted le va a generar un malestar a la persona con la cual usted le está, a la persona con la cual usted se rodea, a la persona con la cual usted se relaciona. Y la gente, ¿qué quiere? La gente no quiere lo malo para sí. Entonces la gente
igualmente va a reaccionar en base a emoción y va a entender que usted es una mala persona y va a entender muchísimas cosas negativas porque el momento en el que usted actuó mal le hace pensar que usted es una mala persona y así la va a juzgar. Que si se vuelve un bucle, se vuelve un círculo vicioso donde todos actuamos en base a las emociones, por ende, todos nos hacemos daño. Tú provocas una sensación en mí, mi reacción provoca una sensación en ti y así nos destruimos mutuamente. No aparece uno que tenga conciencia y decir, para pelear se necesitan dos. No voy a pelear. No pensamos así. Pensamos en que si alguien me genera incomodidad, yo tengo que pelearle. Y si alguien me pelea, yo no me puedo quedar así. Y sin darnos cuenta, esa persona me destruye y yo la destruyo a ella. ¿Cómo nos vamos a llevar bien? ¿Qué tipo de sociedad es que estamos construyendo? No sé si ustedes se han fijado, el mundo ahora más que antes está extremadamente violento. Lo que se promueve es la violencia, la agresión. La gente no suele ayudar a los demás. La mínima cosa hace que el otro detone, reaccione de manera negativa y violenta. Y esto es producto de las emociones. Porque no es que a la gente anda haciendo daño, no. La gente está normal, pero cuando la emoción le hace sentir airado, va a reaccionar en base a la ira y la ira no genera nada bueno. La ira lo que provoca es destrucción, porque el desahogo de la ira no es para pintar ni para construir. El desahogo de la ira es destruir, romper, quebrar. Entonces debemos de aprender, mis amados, a establecer esta diferencia, porque si aprendemos a utilizar nuestro libre albedrío, la capacidad de decidir, entonces podemos decidir qué quiero sentir. Puedo decidir cuál es el sentimiento por el cual me quiero llevar. Puedo elegir permanecer en lo que quiero sentir. El mundo nos enseña a actuar en base a las emociones. Dios nos enseña a actuar en base a los sentimientos. ¿Por qué yo digo que Dios nos enseña a actuar en base a los sentimientos? Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu y estos son sentimientos. El amor es un sentimiento, la paz es un sentimiento, el gozo es un sentimiento, la esperanza es un sentimiento, la bondad es un sentimiento. Y cada uno de estos que se menciona en Gálatas 5:22 tienen estado de permanencia en nosotros. Si permanecemos en ello, nos irá de maravilla. Pero si nosotros desechamos las emociones, si pensamos, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué es lo que el momento me está haciendo sentir? Entonces, si utilizamos el poder de la capacidad de decidir que tenemos, entonces vamos a evitar muchas cosas de la vida. Hoy en día, el sabio, o el mejor dicho, el valiente, no es el que crea problemas, sino quien los evita. Porque en las peleas nadie sale favorecido. Aunque uno le gane al otro, ambos van a salir con moretones o pérdidas. Entonces, el verdadero valiente es el que sabe evitar los conflictos. El mundo nos enseña que la paz está en la ausencia de los problemas. Entonces, esto no es paz. Lo podemos llamar de cualquier otra manera, pero paz no es. Porque la paz es un sentimiento y si es un sentimiento es un estado de permanencia, que quiere decir que no va a depender de nada externo, sino de mi decisión de así sentirlo y experimentarlo constantemente. Entonces, mis amados, aprendamos pues y roguémosles al Señor, a su maravilloso Espíritu, que nos enseña a distinguir entre los sentimientos y las emociones. Ya hoy han recibido una pista de cómo entender la diferencia. Todo lo que el momento te hace experimentar, eso es una emoción. Analiza lo que sientes, porque no todo lo que el momento te hace sentir es bueno. No todo lo que el momento te hace sentir te va a traer buenos resultados.
No todo lo que el momento te hace sentir te es favorable. Entonces, aprendamos a elegir, a pensar, a analizar qué es lo que verdaderamente quiero sentir. Cuando establecemos esta diferencia, entonces ya comenzamos el camino a distinguir entre lo que son los sentimientos y lo que son las emociones. Repito, si en algún momento nos hemos arrepentido de algo en la vida, dése cuenta que lo hicimos en base a una emoción. La emoción me hace creer que eso está divertido, que eso me va a salir fantástico, que eso es maravilloso. Eso es lo que me hace creer la emoción. Pues resulta que no salió ni como yo pensaba, ni se dio como yo creí, ni funcionó como me imaginé. ¿Por qué? Porque no lo analicé, simplemente actué en base a lo que el momento me hizo sentir. Y si yo aprendo a manejar esta situación, a entender que somos nosotros quienes decidimos cómo sentirme, no es el momento quien decide cómo yo me siento. Porque repito, si yo dejo que el momento sea quien decida, voy a hacer muchas cosas de las cuales me voy a arrepentir. Voy a hacer mucho daño al cual no quiero hacer, tanto a los demás como a mí también. Porque no solamente le hacemos daño a los demás, a veces nos reservamos y guardamos cosas y hasta tenemos conceptos erróneos de la vida y estos conceptos nos hacen daño. Pero no fue porque yo quise tener ese concepto, no, sino porque sucedieron cosas que me hicieron creer dicha idea. Así que mis amados, Dios me le bendiga, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Espero que pongan en práctica este conocimiento que han recibido y estoy más que seguro que esto le va a ayudar bastante. Así que Dios me le bendiga y pasen todos una feliz y agradable noche.